asesino serial es una persona que comete múltiples asesinatos en un periodo de tiempo prolongado, con un intermedio entre cada crimen conocido como periodo de enfriamiento. Estos individuos suelen tener características específicas que los distinguen de otros tipos de asesinos. Usualmente desviven a 3 o más personas en incidentes separados. Sus crímenes suelen seguir un modus operandi, o un ritual específico, reflejando impulsos o fantasías particulares. A menudo, los crímenes están impulsados por necesidades psicológicas profundas, como la búsqueda de poder, control, gratificación sexual, o la expresión de traumas personales. Entre los asesinatos, hay lapsos de tiempo en los que el criminal puede llevar una vida aparentemente normal, lo que dificulta su captura. En muchos casos, los asesinos seriales no tienen vínculos personales con sus víctimas, seleccionándolas al azar o basándose en características específicas. A diferencia de los asesinos en masa, que desviven a múltiples personas en un solo evento, o los asesinos por encargo, que lo hacen por dinero o razones específicas. Los asesinos seriales actúan por motivos internos más complejos y a menudo, tienen un historial de psicopatía o traumas no resueltos. Hoy en Hablando de un crimen, exploraremos la vida y los crímenes de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Una historia que te dejará sin palabras y que sacudió a Estados Unidos como pocas veces antes. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy, un mecánico alcohólico y violento, y Marion Elaine Robinson, una ama de casa y protectora. Desde una edad temprana, John enfrentó una infancia marcada por el abuso físico y verbal de su padre. A pesar de que su madre intentó protegerlo, el constante abuso de su padre dejó cicatrices profundas. Gacy era llamado afeminado y bueno para nada, lo que afectó severamente su autoestima. Además, su salud era frágil, sufría desmayos inexplicables y una condición cardíaca que limitaba sus actividades físicas, haciendo que se sintiera aún más aislado. A lo largo de su adolescencia, Gacy buscó la aprobación de su padre sin éxito. Este constante rechazo y abuso formaron la base de una personalidad dual, donde el deseo de aceptación chocaba con sus oscuros impulsos internos. En su juventud, Gacy trató de buscar la validación de los demás a través del trabajo y el éxito profesional. En 1964, se casó con Marlene Miers y se mudó a Waterloo, Iowa, donde administró varios restaurantes de la cadena de restaurantes KFC, pertenecientes a su suegro. En 1968, Gacy fue condenado a 10 años de prisión en un centro correccional estatal, por sodomía. Fue acusado de abusar de un joven de 15 años llamado Donald Voorhees, a quien sedució prometiéndole favores y empleo. Durante el juicio, otros jóvenes también testificaron contra él, revelando un patrón de abuso. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Gacy logró reducir su condena de manera significativa gracias a su buen comportamiento. Durante los 18 meses que pasó en prisión, se mostró como un preso modelo, obteniendo privilegios y demostrando habilidades de liderazgo. Trabajó como cocinero en la prisión y fue reconocido por organizar actividades para otros reclusos. Gacy sabía cómo manipular su entorno para ganarse la confianza de las autoridades penitenciarias. En 1970, después de solo cumplir 18 meses de su condena original de 10 años, fue puesto en libertad condicional. Esto fue posible en parte porque su esposa solicitó el divorcio durante su encarcelamiento, dejando a Gacy sin conexión con su vida anterior. Después de su liberación en 1970, Gacy regresó a Chicago, donde parecía construir una vida exitosa. Comenzó su propio negocio de construcción, y se ganó la confianza de su comunidad al participar activamente en eventos locales. Fue durante este tiempo que Gacy adoptó su famoso alter ego, Pogo el Payaso. Se vestía como payaso para animar fiestas infantiles y eventos benéficos. Sin embargo, detrás de esta imagen amable se escondía un hombre con oscuros impulsos. Mientras su negocio crecía, también lo hacía su deseo de ejercer poder sobre los jóvenes. A través de su empresa, Gacy comenzó a contratar a adolescentes y jóvenes adultos, quienes eventualmente se convertirían en sus víctimas. En enero de 1972, John Wayne Gacy cometió su primer asesinato. Timothy McCoy, un joven de 16 años, fue apuñalado brutalmente después de ser engañado para entrar a su casa. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos meticulosamente planeados.
Gacy atraía a sus víctimas, generalmente hombres jóvenes, ofreciéndoles trabajo o bajo falsas promesas. Una vez en su casa, las sometía con esposas o cuerdas antes de abusarlas y estrangularlas. Su crueldad era metódica, y cada crimen parecía alimentar su sentido de poder y control. Con el tiempo, desarrolló su propio ritual para desvivir. Las víctimas eran enterradas en un espacio bajo su casa conocido como el Crawl Space. A medida que los crímenes aumentaban, Gacy comenzó a quedarse sin espacio, lo que lo llevó a arrojar algunos cuerpos al río Des Plaines. El modus operandi de Gacy reflejaba un nivel alarmante de planificación y perversidad. Cada víctima era cuidadosamente seleccionada. Usaba su carisma y su posición como empresario para ganarse la confianza de los jóvenes, muchos de los cuales provenían de entornos vulnerables. Una vez dentro de su casa, Gacy los engañaba para que se dejaran esposar, afirmando que era un truco de magia. En ese momento, las víctimas se daban cuenta de que estaban atrapados. Gacy procedía a abusar de ellos antes de asesinarlos. En diciembre de 1978, la desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años, marcó el principio del fin para John Wayne Gacy. La familia de Piest informó a la policía que Gacy había sido la última persona en verlo con vida. Esto llevó a una investigación que revelaría el verdadero horror escondido en la casa de Gacy. A pesar de los intentos iniciales de Gacy de evadir a la policía, su comportamiento errático y las inconsistencias en sus declaraciones levantaron sospechas. Durante un registro inicial de su casa, se encontraron objetos pertenecientes a las víctimas, lo que llevó a una vigilancia más intensa. Una segunda inspección reveló los restos de múltiples cuerpos enterrados bajo su casa. El juicio de John Wayne Gacy en 1980 tuvo atención mundial. Fue acusado de 33 asesinatos, convirtiéndose en uno de los casos más notorios en la historia de Estados Unidos. Los fiscales presentaron pruebas irrefutables, incluidas confesiones y testimonios desgarradores de las familias de las víctimas. Aunque su defensa intentó alegar demencia, el jurado no tardó en declararlo culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a muerte, pero pasó 14 años en el corredor de la muerte, donde continuó mostrando poco o ningún remordimiento. Mientras estaba en prisión, Gacy comenzó a pintar cuadros, muchos de ellos con imágenes de payasos, incluidos autorretratos de su alter ego, Pogo el Payaso. Estas obras fueron vendidas a coleccionistas y subastadas, lo que generó controversia debido a la naturaleza de sus crímenes. Gacy presentó múltiples apelaciones para retrasar su ejecución. Intentó argumentar que había sido víctima de un juicio injusto, pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. Durante su tiempo en prisión, Gacy dio entrevistas en las que negaba su culpabilidad. Insistía en que era inocente y culpaba a otros por los crímenes, diciendo que las autoridades lo habían incriminado. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte. Se mostraba desafiante y arrogante, lo que generaba una mezcla de indignación y fascinación en el público. En mayo de 1994, tras años de retrasos en su ejecución, Gacy fue trasladado al centro correccional de Estateville para recibir la inyección letal. En su última comida, pidió pollo frito del restaurante KFC, camarones, papas fritas y fresas. Sus últimas palabras fueron, "Bésame el trasero", demostrando su falta de remordimiento hasta el final. El caso de Gacy dejó una marca en la historia criminal, no solo por el número de víctimas, sino por la monstruosa dualidad que representaba. Su historia sigue siendo un recordatorio de que los verdaderos monstruos a menudo se esconden a plena vista. Esta fue la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Una figura que desafió la comprensión humana de la maldad. Si esta historia te pareció interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Esto fue Hablando de un crimen.